estudio de la primera carta, de la primera carta a los Corintios, ¿ya? Hoy día vamos a empezar el capítulo 8, ¿ya? Un capítulo bastante interesante. Eh, no digo que los anteriores no hayan sido, ¿ah? Pero cada capítulo dentro de Corintio tiene su interés particular porque va atacando distintas falencias que tenía la iglesia de Corintio, ¿ya? Y cada capítulo en sí tiene su importancia determinada, así que no vaya a mirar un capítulo más importante que otro, porque en la Biblia no hay algo más importante que otro, está todo por algo ahí y todo tiene su importancia, ¿ya? Así que vamos a ir al capítulo 8 de Primera de Corintios, vamos a leer desde los versículos 1 al 6, que dice así: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Este texto es bastante particular cuando nos acercamos a leerlo. Debo reconocer que la primera vez que lo leí como que lo encontré bastante superficial, a lo mejor no le veía la importancia que tiene, pero aquí Pablo va a tratar un tema súper importante dentro de la iglesia de Corinto y también dentro de nuestras vidas, ¿no? De hecho, vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo que esta porción podemos conectarla muy fuertemente con los primeros capítulos de la carta de Corintios, ¿ya? Eh, Así que vamos a ello. Empezamos bueno, primero que nada le voy a dar el bosquejo que tengo yo, ¿ya? Como para que lo tengan ahí presente. El bosquejo que yo saqué se divide en tres partes. La primera parte vamos a hablar sobre el conocimiento. En la segunda parte vamos a hablar sobre el verdadero fundamento del cristianismo. Y en la tercera parte vamos a hablar de que el conocimiento divino lleva a conocer correctamente a Dios, ¿ya? Entonces, en cuanto al primer punto, el conocimiento, ¿ya? Pablo inicia este capítulo, eh, o bueno, esta porción inicia de esta forma, porque recordemos que en el original no habían capítulos, ¿ya? Para que no piensen que Pablo escribió cada capítulo así, no, en el original los capítulos después se agregaron y se fueron haciendo las divisiones, ¿ya? Pero aquí podemos ver que Pablo inicia hablando de un tema en específico que es los sacrificados a los ídolos, ¿ya? En cuanto a los sacrificados de los ídolos, ¿ya? Es probable que Pablo se refiera a este tema, ¿ya? Que fue tratado por los corintios en la carta que le escribieron. Si vamos al 7.1, al capítulo anterior, el 7.1, dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, es decir, los corintios le habían escrito algo a Pablo, ¿ya? Probablemente hablando de varios temas, no solo de lo que vimos el capítulo 7, sino que también probablemente en esa carta trataban el tema de los sacrificados a los ídolos, ¿ya? Por eso Pablo, terminando la idea anterior, ahora pasa a los sacrificados a los ídolos y dice en cuanto a los sacrificados a los ídolos y va a empezar a tratar este tema. Sin embargo, es importante que Pablo primero trate un punto súper importante dentro del cristianismo, ¿ya? Y ese es el conocimiento, ¿ya?
Ahora bien, por qué es importante el tema de los sacrificados al oído? Bueno, ubicándonos un poco en el contexto histórico que vivían los hermanos en Corintio, habían porciones de comida, de animales, que se sacrificaban a los ídolos, ¿ya? Y estos ídolos, estas porciones de comida, de repente lo que sobraba se repartían entre los sacerdotes, entre la gente que puso los animales para los sacrificios, e incluso de repente estas carnes llegaban a los centros comerciales y uno tenía la opción, uno no siendo partícipe de todo eso, tenía la opción de comprar estas carnes. Entonces, había todo un tema ahí en Corintio, en donde habían hermanos que estaban comiendo de estas carnes que habían sido sacrificadas para ídolos, y otros hermanos que obviamente no lo hacían, ¿ya? Entonces, el problema estaba acá en que los hermanos eh, que no hacían esto y que veían a estos hermanos que estaban comiendo, eh, probablemente encontraban que había un problema de por medio que estaba muy fuertemente relacionado con lo que Pablo dice en Hechos 21-25. Y yo se los leo, dice así: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Ya? Un poco aquí en Hechos se está hablando de las responsabilidades del cristiano no judío, ¿ya? Del cristiano gentil. Entonces aquí se habla de que dentro de nuestras responsabilidades es abstenernos de los sacrificados a los ídolos, ¿ya? Pero si bien hay una prohibición explícita aquí en Hechos, Pablo en estos versículos nunca sacó a alusión este tema, ¿ya? Porque Pablo quería quería conducir esta idea de otra forma o enfocándose en otro punto, ¿ya? Y hoy día vamos a ver como la introducción y la próxima semana ya vamos a ver un poco el desenlace de todo lo que es este capítulo, ¿ya? Entonces, después Pablo, de hecho, saca el tema. Probablemente Pablo aquí está, cuando dice sabemos que todos tenemos conocimiento, leí por ahí en algunos de los comentarios que esto era como un, un refrán, citando un eslogan corintio, ¿ya? O sea, que algo que se decía mucho dentro del pueblo de ahí de los corintios, todos tenemos conocimiento, ¿ya? Pablo admite que hay algo de cierto en esta expresión, pero no acepta que ese conocimiento por sí mismo equipe al cristiano para la vida, ¿ya? Entonces, lo importante acá, vamos a empezar a hablar de esta palabra en particular, que es conocimiento, ¿ya? Conocimiento deriva de la traducción de una palabra griega que es gnosis, ¿ya? Y en la Biblia podemos ver esa palabra también como ginosco, como gnosis, o también hay una variante que también la podemos encontrar, que, bueno, ahí los que sepan hablar en griego, me corregirán si lo digo mal, pero yo encontré que se dice eido, ¿ya? Yo la estoy leyendo como si fuera español. Eh, entonces, Pablo empieza a emplear el lenguaje de este conocimiento, gnosis, y vamos a ver que Pablo no es primera vez que lo usa, ¿ya? Porque a lo largo de la primera carta, o lo que hemos visto de la carta de Corintios, vamos a ver de que hay muchos versículos que también se ve o gnosis o ginosco, o también esta variante que es eido, que también apunta al conocimiento, ¿ya? Eh, y acá vamos a buscar algunos versículos. Primera de Corintios 1:5, vamos a buscar también Primera de Corintios 1:21, 2:12 y 2:14, ya para que lo puedan ir considerando, ¿ya? El primer versículo que quiero que veamos al principio del capítulo, de los capítulos de esta carta, y es en el primer capítulo, en el versículo 5, que dice: porque en todas las cosas
fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Y acá podemos ver que la palabra que aparece es ciencia, que se traduce literalmente de gnosis, ¿ya? Eh, Ciencia o conocimiento, ¿ya? Después en 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y acá también podemos ver la palabra gnosis cuando habla de que el mundo no conoció a Dios, ¿ya? No pudo conocer a Dios. Después en el 1 Corintios 2:12 podemos ver que dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y aquí podemos ver que no es que aparezca gnosis, pero sí aparece la otra palabra, la otra variante que es eido, que es la palabra para que sepamos, ¿ya? Y por último, 1 Corintios 2:14, no, me falta todavía el 2:16 también, pero el 2:14, el 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14, entonces aquí podemos ver que la palabra ginosco, que tiene que ver con gnosis, que está en la expresión y no las puede entender. Y por último, el 1 Corintios 2:16, dos versículos más adelante, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí también, cuando hacen la primera pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? Podemos ver la palabra ginosco. Y si ustedes pueden un poco entrelazar estos versículos, nos vamos a dar cuenta de que Pablo, en cada uno de estos versículos, apunta a un conocimiento, pero un conocimiento que es dado por Dios. No es un conocimiento que el hombre pueda obtener, ¿ya? No es un conocimiento que nosotros de alguna forma podamos alcanzar, ¿ya? A diferencia de la expresión del capítulo 8, ya volviendo de nuevo al capítulo 8, cuando dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Si bien aquí la palabra es gnosis, también estamos hablando de conocimiento, pero aquí ya podemos ir diferenciando un poco este conocimiento que Pablo está aludiendo que tenían los hermanos de Corinto, del conocimiento que entrega el Señor. Y vamos a dividirlo y vamos a hablar del conocimiento humano, y vamos a hablar también del conocimiento divino, como el conocimiento de Dios, ¿ya? Como decíamos, en los versículos de los primeros capítulos de la carta a los Corintios, Pablo habla del conocimiento del Evangelio revelado divinamente, llevando a exhortar a todos los corintios que estaba fundamentado en que tenían un error en el conocimiento que ellos estaban aglutinando, por así decirlo, ¿ya? Más adelante en la carta, ¿ya? En la carta de Corintios, específicamente en el capítulo 12, Pablo vuelve a usar, Pablo usa una palabra griega que, carisma, si estoy diciéndolo mal, por favor, alguien que me corrija, ¿ya? O don, que apuntando a que los atributos, a los atributos que entrega el Espíritu Santo a los creyentes, ¿ya? Entre los cuales podemos encontrar el don de gnosis o el don del conocimiento, ¿ya? En 1 Corintios 12:8 dice, porque a este
es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Ya? Hay un conocimiento que experimentamos en esta era, pero que será eclipsado en el regreso de Cristo. ¿Ya? Y eso lo podemos ver en el capítulo 13 de esta carta, de la primera carta a los Corintios, versículo 8 al 12, que dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia, gnosis, acabará, porque en parte conocemos, otra vez, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, buscaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí es interesante que en esta porción hablamos varias veces de conocimiento, ¿ya? Si se fueron dando cuenta y si siguieron la lectura, eh, esto está en 1 Corintios 13, versículos 8 al 12, pero hay una palabra que en particular apunta a algo mucho más allá que ginosco, ¿ya? Que es eh, el último versículo, el versículo 12, cuando habla de, pero entonces conoceré como fui conocido, ¿ya? Y esta palabra, como fui conocido, deriva no de ginosco, sino que deriva de epiginosco, ¿ya? Que tiene que ver con no es conocimiento, sino con un reconocimiento, con un familiarizarse. Es como que nuestro conocimiento va a ser por fin perfecto, ¿ya? Entonces aquí Pablo está dándole un sentido a este conocimiento, o está haciendo una diferenciación de este conocimiento humano que tenían los de Corintio versus ese conocimiento que es revelado por el Señor, ¿ya? Un conocimiento que, si bien es revelado por el Señor, aún cuando es revelado, debido a nuestra mente muy limitada, es parcial, ¿ya? Nosotros entendemos las cosas, pero aun cuando las entendemos gracias al Espíritu Santo y a su obra, aún quedan algunas cosas que no entendemos o no vamos a entender hasta que llegue el tiempo en que seamos transformados y la obra del Señor sea completada en nosotros y seamos enteramente perfectos, al igual que lo es nuestro Señor Jesucristo, y ahí, como dice acá, vamos a conocer como fui conocido. Es decir, nuestro entendimiento hoy día es entregado por el Señor, que es este conocimiento divino, eh, va a pasar de ser ginosco a ser epiginosco. Y ahí probablemente ahí vamos a entender muchas cosas, ¿ya? Para Pablo, esta última categoría se ajusta mucho con el sentido del versículo 1 del capítulo 8. ¿Ya? Ahora volvamos al capítulo 8 de 1 de Corintios. Algunos corintios percibían la verdad acerca de la naturaleza real de los ídolos, ¿ya? Era información verdadera, pero empleaba mal el conocimiento al no actuar en amor, ¿ya? Y si se fijan en la última porción que leímos, apareció esta palabra que es una palabra clave dentro de nuestras vidas, que es amor, ¿ya? Esto es porque ellos menospreciaban a otros hermanos corintios que no estaban de acuerdo con ellos y se ofendían con su conducta. Algunos comentarios apuntan a que los hermanos de la élite de la iglesia de los Corintios, estos que en los primeros 4 capítulos Pablo los reta, ya estos que estaban causando división, estos que decían yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Jesucristo, estos hermanos, estos que eran caezones, entre comillas, caezones, probablemente
estaban siendo los que estaban causando problemas en este sentido en la iglesia de Corintios, ¿ya? Debido a que su actuar se estaba basando en un conocimiento o en un conocimiento humano, no en el conocimiento divino, ¿ya? Basaban su conocimiento sobre los ídolos en su razonamiento humano, algo así como creo en Dios, todo lo demás no existe, ¿ya? Que es una lógica humana, ¿ya? No es una lógica espiritual. Y aunque el resultado es correcto, ¿ya? La conclusión es la correcta, el método no es el apropiado para llegar a esa conclusión, ¿ya? Aquí hay que dejar en claro que en este sentido el fin no justifica los medios, ¿ya? Ahora, de Pablo va a empezar bueno, en la segunda parte del capítulo, del versículo 1 del capítulo 8 de Corintios, de Primera de Corintios, Pablo va a introducir una palabra que después va a desarrollar un poco más, que es el amor, ¿ya? En la última parte dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y aquí empieza a aparecer esta palabra, el amor, ¿ya? No significa, y no entendamos de que no necesitamos conocimiento, ¿ya? Porque el conocimiento evidentemente es necesario. Ahora, el tema va en cuál es el conocimiento que nosotros estamos aplicando. Un conocimiento humano, un conocimiento que a lo mejor es pseudo bíblico, que es un conocimiento como podríamos decir, a mí me gusta la palabra sucedáneo, es como un conocimiento sucedáneo o un conocimiento bíblico sucedáneo, que parece bíblico, pero en realidad no lo es. O vamos a estar aplicando de verdad este conocimiento bíblico que vamos a ir viendo cómo podemos obtenerlo, ¿ya? Pablo advierte los peligros de este conocimiento que tenían los hermanos en Corintios, ¿ya? Los probablemente hermanos de la élite, por así decirlo, ¿ya? Porque evidentemente no hay claridad aquí quiénes fueron los que enviaron la carta, ¿ya? Pero sí sabemos de que estos hermanos que estaban reclamándole al Pablo o que trataron este tema en la carta con Pablo, estaban actuando de una forma que carecía mucho de la forma que debe actuar un cristiano, ¿ya? Que no estaban edificando, ¿ya? Por eso Pablo les dice que el conocimiento, el aglutinar conocimiento por conocimiento, eso envanece, más el amor edifica, ¿ya? Y aquí es interesante que la palabra amor, para que lo dejemos en claro, estamos hablando de el amor de Dios, ya no vayamos a pensar de que estamos hablando en términos hipientos, de que el amor de la libertad y el amor a la humanidad y el amor, no, es el amor ágape, ya, el amor que proviene de Dios, ya. Ese amor que proviene de Dios es el que edifica. Ese es el que edifica, ¿ya? Y cuando vemos, es la palabra edificar, es interesante porque literalmente edifica viene una palabra que la traducción literal sería construir una casa, ¿ya? Apunta a eso, a construir una casa. Entonces, el amor de Dios es capaz de construir una casa. Ahora usted me dirá, ya, ¿pero qué casa? Bueno, va a construir nuestra iglesia, va a construir la casa de Dios, va a construirnos a nosotros. O sea, si nosotros aplicamos bien el conocimiento que viene del Señor, con amor, vamos a poder ayudar a nuestros hermanos. No solo a nosotros mismos, evidentemente, porque aquí el problema no solo estaba teniendo los corintios que estaban procediendo mal con ellos mismos, sino que también estaban dañando a sus hermanos, ¿ya?
Eh, Esta frase deja expuesto que el fin, bueno, como dije antes, que el fin jamás va a justificar los medios. Como cuerpo no podemos corregir sin edificar, o mejor dicho, no podemos retar sin amor, ¿ya? Y eso es importante. Vamos a ver muchas veces que eh, hermanos se puedan estar equivocando, pero por más que se estén equivocando, nosotros no podemos ir y tratar de ayudarles sin amor. No podemos andar sin amor, ¿ya? Y esto nos va a llevar a preguntarnos, bueno, pero entonces ya se me está pidiendo que apliquemos el conocimiento divino, pero ya hemos visto que el conocimiento divino no hay forma de obtenerlo humanamente. ¿Cómo entonces viene el conocimiento divino? Y bueno, y aquí, por eso Pablo después habla de esta palabra que es el amor, ¿ya? Y vamos al segundo punto que quiero desarrollar el día de hoy, que es que el verdadero fundamento del cristianismo, ¿ya? Y aquí tenemos que leer los versículos 2 y 3, y dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, ¿ya? En estos versículos, Pablo le muestra a los corintios que deben estar, cuál debe ser el verdadero enfoque que debe estar en sus vidas, ¿ya? Como algunos de los corintios habían iniciado una falsa, aquí voy a usar una palabra bien complicada, epistemología, ya que es epistemología, apunta al estudio de principios, reglas, fundamentos que apuntan principalmente al tema de obtener el conocimiento humano, ¿ya? Como los corintios, habían algunos corintios que habían desarrollado una falsa o una epistemología incorrecta. Pablo la tiene que corregir, ¿ya? Y esto lo va a hacer antes de referirse al tema de los ídolos, ¿ya? Si ustedes notan acá, dice el versículo 1 empieza en cuanto a lo sacrificado por los ídolos, pero después hay como que inicia un paréntesis, ¿ya? El tema de los ídolos lo va a volver a retomar en el capítulo 4 en adelante, ¿ya? Pero aquí está tratando un paréntesis y algo sumamente importante, ¿ya? Eh, Pablo usa la forma verbal, como habíamos visto antes, de gnosis, ¿ya? Para devolverles el vocabulario. O sea, aquí le habla de conocimiento a los corintios para devolverles justamente este conocimiento en su contra, ya demostrarles que ellos no porque hablen o se jacten de este conocimiento privilegiado, entre comillas, que ellos tenían, estaba bien. ¿Ya? El apóstol de alguna forma notó que la seguridad con la que los corintios, estos corintios que estaban procediendo basándose en su conocimiento humano, lo estaban haciendo con una seguridad brutal, y por eso Pablo le empieza el versículo 2 diciendo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, ¿ya? El conocimiento divino es un conocimiento que lo entrega el Señor, ¿ya? El verdadero conocimiento lo entrega el Señor. Nosotros no podemos hacer nada para obtener eso. Entonces, si el día de mañana nosotros sentimos seguridad en cuanto a lo que nosotros sabemos y ya decimos, no es necesario que sigamos estudiando la palabra porque ya sabemos todo, hay un peligro ahí, hay un peligro brutal ahí de que desenfoquemos nuestro accionar, que nuestro accionar entonces empiece a fundamentarse más en nuestras ideas y en nuestras filosofías, porque nosotros seguimos siendo, y es importante que lo recordemos siempre, nosotros seguimos siendo imperfectos, nuestra mente sigue siendo imperfecta, nuestro corazón sigue siendo imperfecto, a pesar de que nuestro Señor, por medio de Jesucristo, nos ve perfectos, pero nosotros seguimos siendo imperfectos, seguimos pecando, seguimos equivocándonos. Entonces, ¿cómo podemos pretender tener un conocimiento perfecto si no somos perfectos? Eso solo le quedaría a alguien perfecto. Y ese conocimiento evidentemente lo demostró que lo tenía Jesucristo aquí en la tierra.
Jesucristo demostró una sabiduría perfecta, un conocimiento perfecto, una gnosis perfecta. Pero nosotros, a pesar de que somos transformados, no podemos dejar de depender de nuestro Señor para obtener este conocimiento, ¿ya? Es interesante notar que el problema de los corintios no estaba en un error conceptual, ¿ya? Como a lo mejor en otras situaciones que hemos visto anteriormente, sino que el problema de los corintios que estaban aquí siendo reprendidos por Pablo estaba en que ellos no tenían o no estaban aplicando la gnosis cristiana o la gnosis de Dios, el conocimiento de Dios. No se trata de que ellos estaban malinterpretando algo, de que ellos habían entendido algo mal. Si de hecho Pablo él va a darle la razón en el sentido de lo que ellos pensaban de los ídolos, ¿ya? Pero el problema estaba en que ellos no estaban aplicando el conocimiento que debían estar aplicando, ese conocimiento divino, sino que ellos estaban dejándose guiar por estos conocimientos humanos, ¿ya? En Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 9, dice lo siguiente: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Eso lo podemos ver en Gálatas 4, versículos 8 y 9. En este texto está fuertemente enlazado con lo que viene en el versículo 3 de 1 Corintios 8, ¿ya? Que dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y aquí Pablo, en estas pequeñas palabras, o en este pequeño texto, Pablo da el fundamento de nuestras vidas. Nosotros debemos amar a Dios. El verdadero fundamento del cristiano no está en este conocimiento racionalista que va a provocar que pisoteemos probablemente a otros creyentes, sino que el verdadero fundamento del cristiano está en amar a Dios y en ser conocidos por Él. Pablo no le está diciendo a los corintios, buscad el conocimiento de Dios. No, Pablo le está diciendo, amad a Dios. Y con esto Dios, quien nos conoce, nos entregará ese conocimiento divino. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Juan 14, 6 y 7, un versículo bastante famoso, sobre todo por el versículo 6, dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, y aquí vemos la palabra gnosis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Es decir, que por medio de Jesucristo podemos llegar a amar a Dios y tener este conocimiento divino, ¿ya? Amar a Dios significa imitar a Cristo, ¿ya? Si queremos que nuestra vida esté rebosante de esta gnosis divina, debemos dejar a un lado nuestra lógica, nuestro conocimiento y rendirnos ante la autoridad de Jehová y amarlo con todo nuestro ser. Jesús hizo un resumen perfecto de la ley en dos mandatos que involucran necesariamente el amor: amar al Padre y amar al prójimo. Marcos 12:31, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza.
Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El ser conocido por Dios nos permitirá reconocerle correctamente, independiente de la situación que estemos viviendo. Y esto es importante porque Pablo aquí, como le está hablando a los corintios, le está expresando, o sea, su problema está en el conocimiento que están usando. Ustedes están usando un conocimiento que se basa en cosas humanas, en filosofías humanas, y eso le está llevando a perjudicar a sus hermanos y a no edificarle. Por tanto, ustedes tienen que primero amar al Señor para ser conocidos por Él, y esto les va a permitir tener este conocimiento divino y les va a permitir utilizar un conocimiento que va a edificar, ¿ya? Acciones que van a edificar, no que van a perjudicar, ¿ya? ¿Ya? Y este paréntesis, ya aquí vamos terminando, en el versículo 3 vamos terminando un poco este paréntesis que hace Pablo sobre el conocimiento, pero tengamos presente esto, que el conocimiento divino no lo podemos alcanzar si queremos buscarlo nosotros mismos. Lo alcanzamos procurando amar a Dios, porque el Señor nos va a entregar ese conocimiento. Él nos entrega ese conocimiento, pero nosotros tenemos que amar a Dios. Entonces, si no amamos a Dios, de hecho, si no amamos a Dios, y aquí aplico una lógica humana, si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar a nuestros hermanos? O sea, y lo dicen los mandamientos, por algo, el primer mandamiento, ama a Dios y después ama a tus hermanos, a tu prójimo. El tercer y último punto que me gustaría tratar de esta porción que me tocó estudiar, ese es que el conocimiento divino que hemos visto hasta ahora nos lleva a reconocer correctamente a Dios. ¿Ya? Pablo utiliza ciertas expresiones que pueden denotar cierta empatía por conceptos acertados de los hermanos de Corintio, aun cuando los medios para llegar a estos conceptos son errados, ¿ya? De hecho, dice el versículo 4 acerca, pues, de las viandas. Entonces está aquí volviendo al tema de los ídolos. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, versículo 4 de 1 Corintios 8, dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, eso dice los dos primeros versículos que quiero darle énfasis, el 4 y el 5. Los corintios correctamente reconocían que los ídolos carecían de realidad y que al pensar en términos divinos todo se reducía evidentemente a un Dios. El problema es que esta afirmación no se basaba en el uso de esta gnosis que proviene de Dios, sino que estaba basada en un conocimiento humano, ¿ya? De no ser así, los versículos 1 al 3 habrían sobrado, ¿no? Si no hubiese sido así, ¿para qué Pablo habla del conocimiento anteriormente? Dada la corriente griega que existía en Corintios, ¿ya? La influencia griega que tenían los corintios, el politeísmo era muy fuerte y esto se evidenciaba en la existencia de distintas deidades, de distintos ídolos, a los cuales cada uno tenía su culto, ¿ya? Pero a pesar de esto, era, entre comillas, humanamente posible determinar que la existencia de algunas corrientes monoteístas, ¿ya? Cuando hablo de monoteísta, hablo de una creencia de un solo Dios, ¿ya? No necesariamente algo correcto, ¿ya? Eh, es posible que pensamientos monoteístas, por ejemplo, como los judíos, estuvieran influenciando fuertemente el pensamiento de algunos hermanos de Corinto, quienes le sumaban sus conocimientos filosóficos, llegando a las conclusiones expuestas por el apóstol Pablo sobre los ídolos y los dioses, ¿ya? Por este motivo,
por todo esto que en verdad Pablo aquí le está diciendo, sí, efectivamente los ídolos no valen nada, no son nada, no existe más que, o sea, existen muchos dioses con D minúscula, pero solo en verdad existe un solo Dios con D mayúscula. Eh, o sea, le está diciendo, sí, esas conclusiones están bien, pero el problema es cómo llegan o por qué llegan a esas conclusiones. Y es por esto que el versículo 6 empieza con la expresión para nosotros. Y aquí empieza el mensaje de Pablo, se desmarca absolutamente de cualquier corriente monoteísta no cristiana, ¿ya? Y habla a los hermanos, bueno, y habla sobre lo que para nosotros debe ser una verdad absoluta, ¿ya? Versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, es decir, los cristianos, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta declaración doctrinal de Pablo está buscando recordar y no insertar, ¿ya? ¿A qué me refiero con recordar y no insertar? Sino que está hablándole a los cristianos, verdaderos cristianos, para que ellos recuerden o ordenen sus ideas en que existe un solo Dios y existe un Señor, ¿ya? No está tratando de a estos hermanos que estaban, a lo mejor que no eran ni siquiera hermanos, pero que se decían ellos cristianos, no quería que darle material para que ellos repitieran por repetir, ¿ya? Pablo estaba buscando recordar y ordenar, no insertar ideas que no, a personas que no eran verdaderos cristianos, ¿ya? Acá el apóstol va a dirigir esta doctrina, estas enseñanzas que a lo mejor uno las ve cortitas, pero son bastante poderosas, va a dirigir esta enseñanza a aquellos que son genuinamente conocidos por Dios, aquellos que genuinamente cumplen con el versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, o sea, aquellos que genuinamente aman a Dios. El resto de las personas, eh, aquí Pablo no les va a hablar al resto de las personas, le va a hablar a estos justamente hermanos, va a ordenar las ideas que deben tener estos hermanos, ¿ya? Eh, y aquí vamos a ver, bueno, vamos a hacer un breve análisis de estas dos afirmaciones. En primer lugar, solo un Dios, ¿ya? Esta declaración, que también se observa en el versículo 4, si vemos el versículo 4, al final dice, y que no hay más que un Dios, ¿ya? Es explicada por el apóstol en el versículo 6 mediante lo que debe significar para el cristiano que exista un solo Dios, ¿ya? Todo proviene de Él, incluidos los hijos de Dios que fuimos comprados por precio de sangre, ¿ya? Entonces aquí Pablo le está diciendo, ya, ok, no significa estar correcto, no significa decir solo hay un solo Dios, reconocer que hay un solo Dios, sino que hay que entender y vivir el que ese un solo Dios es dueño de todo y de él procede todo. Y nosotros, incluso los cristianos, los que le amamos, le pertenecemos. Eso es lo que le está diciendo Pablo para que los hermanos de Corintio empiecen a ordenar estas ideas, ¿ya? Primera de Corintios 6:20, un poco antes en, la, en esta carta, dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, nosotros le pertenecemos a Dios, así como la creación y todo lo que existe provino de Dios. Nosotros que fuimos comprados
por un alto precio, ¿ya? Porque no podemos decir de que fuimos comprados por una ganga, ¿no? Porque el Señor, Jesucristo mismo, Dios mismo, derramó su preciosa sangre por nosotros. O sea, ¿qué precio más alto que ese? Nosotros fuimos comprados por ese precio y ahora le pertenecemos a Dios, somos propiedad de Él. Entonces no solo basta con que nosotros reconozcamos a Dios como un Dios, como un solo Dios, o que digamos somos monoteístas, sino que es necesario que nuestras vidas esté, que como dice 1 Corintios 6:20, que nuestro cuerpo, que nosotros le entreguemos nuestro cuerpo y nuestro espíritu a Dios día a día. Día a día tenemos que entregarnos al Señor día a día. Todos los que amamos a Dios y que somos conocidos por Él, somos de su pertenencia. Pablo quiere dejar en claro que no basta, como decía anteriormente, solo reconocer que existe un solo Dios, ¿ya? Y que todo lo demás no existe, sino que es necesario someterse a la única y verdadera autoridad divina de Dios Padre. Ahora, nuevamente, volvemos a lo que estábamos hablando del tema del conocimiento. No podemos pedirle a una persona que no es cristiana que tenga este conocimiento, porque la persona que no es cristiana probablemente puede llegar a la expresión de reconocer que hay un solo Dios, porque eso se puede llegar con el conocimiento humano, pero todo lo demás proviene de ese conocimiento que entrega Dios, de ese conocimiento divino, de ese conocimiento que el Señor se los da a aquellos que le aman. Por eso es necesario que nosotros amemos al Señor y de esa forma poder tener este conocimiento claro en nuestras vidas, ¿ya? La otra expresión, la expresión que apunta a Cristo, ¿ya? Un Señor, está apuntando más que a la divinidad de Cristo, está apuntando acá a la autoridad que tiene Cristo, ¿ya? De hecho, Señor se deriva de la palabra curios, que apunta a, evidentemente, a la autoridad, ¿ya? Pero a pesar de esto, Pablo acá en el versículo 6, cuando habla de un Señor, Jesucristo, por el medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, también está apuntando un poco, si usted hace la comparativa, cuando dice Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y después vamos a Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. A pesar de que la palabra Señor no apunta tanto a la divinidad, igual Pablo está hablando de la divinidad de forma implícita, de la divinidad de Cristo. ¿Ya? No se trata de que aquí Pablo no esté reconociendo la divinidad de Cristo, ¿ya? Porque recordemos que a pesar de que hablamos de un solo Dios, tenemos un Dios en tres personas, ¿ya? Pero es un Dios, ¿ya? Y es un término que quizá a veces cuesta un poco entenderlo. De hecho, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Jesucristo, ¿ya? Es decir, que no podemos no reconocer a Jesucristo como Dios. Dentro de este conocimiento divino que entrega Dios Padre a sus hijos, no está el no reconocer a Cristo como Dios. Porque si no le reconocemos a Cristo como Dios, evidentemente no estamos cumpliendo
con lo necesario para ser considerados hijos de Dios genuinos, ¿ya? No existiría la vida sin Cristo. Y esto es una expresión bastante importante porque según Colosenses vemos que todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, si no existe Él, ¿para qué está todo creado? ¿Ya? Es decir, no existiría sentido, no existiría nada sin Cristo. Y esto es una expresión que solo un verdadero hijo de Dios puede reconocer y expresar, o debe reconocer y expresar. ¿Ya? Recordemos evidentemente un poco de lo mismo, de que nosotros no podemos hacer nada para reconocer esto. Esto es todo obra del Señor. Hoy día, si nos cuesta un poco entender este concepto, o a lo mejor no lo entendemos, bueno, algo pasa, porque esto se entiende solo con el conocimiento que el Señor nos entrega a los verdaderos hijos de Dios. ¿Ya? No hay nada que podamos hacer nosotros humanamente para alcanzar la salvación. La salvación la entrega el Señor a quien quiere. Evidentemente, nuestra vida después de la salvación involucra nuestro esfuerzo en mantener la santidad. Y eso no quiero quitarnos responsabilidad. Nuestra responsabilidad es mantener una vida santa, es entregarnos justamente lo que veíamos delante en amor a nuestro Dios y llevar una vida agradable delante de Él. Pero este conocimiento que necesitamos para que podamos edificar a nuestros hermanos es usando un amor que proviene del Señor. Por eso no le podemos pedir al mundo que entienda nuestros, o que siga nuestra lógica, porque ellos siguen otra lógica. Y en muchos aspectos totalmente 180 grados diferente a lo que es nuestra lógica. Porque nuestra lógica está basada en este conocimiento que ni siquiera es de nosotros, es entregado por el Señor. ¿Entiendes? Entonces no. Aquí el problema de los corintios, el problema que Pablo está tratando y que después los versículos posteriores va a seguir tratando, ya un poco más en específico con el tema de las comidas, es un problema en el conocimiento que están usando los corintios. Aun cuando nosotros somos nueva criatura y somos transformados y podemos utilizar este conocimiento que proviene del Señor, aun cuando tengamos eso, como les decía a los hermanos en Gálatas, a veces por distintas circunstancias dejamos que nuestras filosofías humanas vuelvan a tomar las riendas de nuestro andar. Y empezamos a creer que lo necesario es aglutinar y aglutinar conocimiento, y nos podemos ir a los extremos, ¿ya? La carencia de conocimiento divino provoca muchas veces no solo perjudicar a nosotros mismos, sino que también perjudica a nuestros hermanos, ¿ya? Este desconocimiento estaba provocando en los hermanos de Corintios que algunos se fueran al legalismo, ¿ya? Un legalismo tipo fariseo, mientras que en otros cristianos el desconocimiento podía provocar que transformaran lo que es la libertad que tenemos en Cristo en libertinaje. Entonces, el verdadero conocimiento, el conocimiento de Dios aplicado en nuestras vidas nos va a permitir llevar unas vidas equilibradas, una vida donde vamos a saber hasta dónde podemos llegar en nuestra libertad y hasta dónde tenemos que llegar en nuestras reglas de vida. Pero cuando empezamos a dejar que nuestra mentalidad humana tome control nuevamente de nuestras vidas, va a ser muy fácil que nos volvamos o al libertinaje o al legalismo.
Y en ninguno de los dos extremos hay edificación, porque en los dos extremos dejamos de lado lo más importante, que es amar a Dios. Y sin amor, como dice Pablo al principio, no podemos edificar. Sin el amor de Dios no podemos edificar. Entonces, lo importante dentro de todo esto es que nosotros nos procuremos día a día amar a Dios. Centremos nuestras vidas en imitar a Cristo. Cristo, lo central dentro de la vida de Cristo, si lo analizamos en los 4 evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan, que es donde más habla de la perspectiva del amor, pero podemos ver traducido también en el otro evangelio, el amor que tenía o que tiene Jesucristo por el Padre. Por lo tanto, como nosotros estamos llamados a imitar a Cristo, a ser iguales a Él, tenemos que imitar ese amor que tenía por el Padre. Y de esa forma vamos a aplicar ese conocimiento divino que el Señor nos entrega para poder no solo edificarnos nuestra vida, sino que edificar a nuestros hermanos. Y si tenemos que corregirlo siempre en amor. Y si vamos a hacer algo, como dice más adelante, que pueda perjudicar a mis hermanos, no lo vamos a hacer. Por más de que nosotros veamos de que podemos hacerlo. Si aquí el tema no se trata si puedo o no puedo. A lo mejor puedo y veo y tengo los argumentos bíblicos de que puedo hacer algo. Pero si a un hermano débil mental, espiritualmente, le va a afectar, ¿por qué lo voy a hacer? Y en amor a ese hermano, no lo voy a hacer. Entonces, pero para tener ese accionar y aplicarlo de verdad, porque una cosa es decirlo, otra cosa es aplicarlo, debemos procurar día a día amar a Dios. Debemos procurar día a día amar a Dios. Y les animo a que puedan la próxima semana seguir en esta línea porque es bastante provechoso para nuestra vida el desenlace de este capítulo. Nos va a nutrir mucho porque ya se vuelve un poco, a lo mejor un poco más práctico a la situación que estaban viviendo los hermanos en Corintio. En esta área, recordemos que esta carta va a abarcar muchos temas. Ya hemos visto varios temas que Pablo ha tocado con los hermanos de Corintio y van a seguir apareciendo nuevos temas. Pero lo importante es que esta carta la tomemos para nuestra vida. La realidad a lo mejor de los corintios a veces no es tan distinta de nuestra realidad. Y si hoy día me estoy enfocando mucho en el conocimiento, mucho en obtener conocimiento, pero no en aplicarlo en amor a mis hermanos, bueno, algo pasa en nuestra vida y es importante que nos analicemos. ¿Estamos amando al Señor como debiésemos amarlo? ¿Qué tipo de conocimiento estamos usando? ¿Estamos usando el conocimiento que está basado en lo que yo pienso que es correcto o en lo que la palabra dice que es correcto? ¿Estoy siendo equilibrado en mi forma de ser o estoy siendo legalista o estoy basándome en el libertinaje? Creo que son preguntas interesantes para que podamos reflexionar acerca de cómo estamos andando. Así que le animo, hermano, a que puedan profundizar en esto y no quedarse solo con lo que yo les digo. O sea, aquí hay muchas cosas que se pueden ir sacando. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Si ustedes vuelven a hacer un estudio de esto, pueden sacar a lo mejor muchas otras más conclusiones, porque lo que basta, recordemos siempre, es tener la dependencia del Espíritu Santo para que nos enseñe acerca de esta palabra. Así que les animo a que puedan seguir profundizando en esto y que puedan aplicar lo que el Señor hoy día les ha hablado a sus vidas. A mí me habló harto con este texto, así que vamos a orar, ¿les parece? Oremos.
al, al Señor. Padre, vamos delante de usted, reconociendo, Señor, que somos indignos, que somos malos, Señor, que somos buenos para pecar, Señor. Pero también, Señor, reconociendo que en Jesucristo somos aprobados, Señor. Reconocemos, Señor, que en Jesucristo usted nos ve como santos, usted nos ve como hijos, como eh, aceptos, Señor, como cumplidores de la ley, Señor, porque Jesucristo fue el único que pudo cumplir con la ley a cabalidad, Señor. Nosotros no podemos. Y en nuestra imperfección muchas veces, Señor, hacemos o decimos cosas que pueden afectar a otros hermanos, Señor. Y le pedimos, Padre, que usted nos dé la sabiduría, que usted nos ayude a basarnos en este conocimiento que usted nos entrega, Señor, y no en el conocimiento propio, Padre. Y que por sobre todas las cosas, Señor, podamos amar como usted nos amó, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser de edificación para nuestros hermanos en estas situaciones en las que estamos viviendo, Señor. Sabemos que no es un tiempo normal, que hoy día debiésemos estar en el templo, ahí compartiendo, Señor, físicamente los unos con los otros, pero hoy día estamos detrás de una pantalla, Señor, eh, de forma quizás un poco fría, Señor. eh, y le pedimos, Padre, que usted nos ayude a que, como decía delante, hermano Cristian, Señor, prontamente podamos volver a, a congregarnos físicamente, Señor. También le rogamos que podamos estar preocupándonos los unos por los otros, Señor. Somos un cuerpo y como tal, Señor, tenemos que funcionar en una sola dirección y si una parte de nuestro cuerpo se resiente, Señor, todo el cuerpo se debe resentir, Señor, y apoyarnos, Señor. Y le pedimos, Padre, que esto sea una realidad en nuestras vidas y que nunca, Padre, no olvidemos de su palabra, que la podamos profundizar, así como nuestra relación personal con usted diariamente pueda ser una realidad. Le encomiendo la vida de cada uno de los hermanos que en esta hora pudo escucharme, Señor, para que usted haga la buena obra en cada uno de ellos. Y también, Señor, principalmente le pido por mi vida, Señor, porque hay mucho que cambiar en mi vida y no lo puedo hacer solo, Señor. Le pedimos por lo que queda de reunión y todo esto, Señor, dando gracias y pidiendo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Patricio y bueno, Dios bendiga la palabra del Señor, ¿cierto? Que podamos estar poniéndola en práctica, ¿cierto? Y no quedarnos con esto, quizás seguir nosotros estudiando el libro de Corintios en nuestras casas y seguir aprendiendo cada día más y llenándonos de su palabra, ¿amén? Vamos a pasar ya a los avisos. Bueno,